Hola, muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida al webinar Inteligencia Artificial Cognitiva, Robots que entienden humanos, organizado por Wuxi y Resolver. Desde una despejada mañana aquí en Santiago de Chile, una cordial bienvenida a todos los que están conectados desde sus casas, ¿cierto? Probablemente haciendo teletrabajo. También saludamos a todos los que nos están viendo también desde otras ciudades, otras regiones de Chile, y por cierto también sabemos que hay algunos inscritos que están viéndonos desde el extranjero, así que muy bienvenidos a todos ustedes. Antes de presentar a nuestro speaker principal, vamos a darle el pase al dueño de casa, Pablo González Roger, CTO de Wux. Pablo es ingeniero civil industrial con mención en tecnologías de la información y se desempeña como consultor en tecnología, en negocios, es emprendedor desde hace más de 15 años, además personalmente lo conozco también hace más de 15 años, 16, Más, 17 años juntos, así que imagínense. Es profesor de emprendimiento, tecnología, innovación en organizaciones, en universidades, en centros de emprendimiento, y actualmente es el CTO de Wux, es miembro del directorio de startups y profesor también universitario. Es relator de talleres en el Barnechea Emprende, talleres de marketing digital que dictamos también junto, algunos los hacemos juntos. Así que bienvenido Pablo. Pablo va a hacer una pequeña presentación, así que buenos días. Hola Max, hola a todos y a todas. Mucho gusto tenerlos nuevamente en nuestro ciclo de webinars. La verdad las cosas que estamos bien entusiasmados por la gran convocatoria que hemos tenido y el interés que existe en estos temas. Que la verdad las cosas que son bien relevantes y sobre todo en estos tiempos raros, por decirlo de alguna manera, empiezan a tomar mucho sentido en el negocio. Hay muchas soluciones ligadas a la inteligencia artificial que pueden ayudarnos a levantar un negocio, a hacer procesos más eficientes, entre otras cosas. Por lo tanto, hemos creído súper apropiado querer hacer este webinar. Y bueno, me gustaría partir agradeciendo, por supuesto, a los partners que hacen posible todo esto. En primer lugar, a Resolver, empresa de la que Rodrigo, nuestro main speaker, es el CEO y fundador. Resolver es un centro de investigación, de desarrollo e innovación en temas de inteligencia artificial, con énfasis en inteligencia cognitiva. También quiero agradecer a Proyectum. Proyectum es una consultora líder en Latinoamérica en dirección de proyectos TI, gestión de proyectos y empresas ágiles con presencia en 7 países. A Chocale, el primer medio de comunicación centrado en el consumidor, y también a la Universidad del Desarrollo que nos acompaña también. Antes de continuar con el contenido que nos convoca, vamos a hacer una pequeña encuesta de rompehielo para saber, no sé si están viendo bien una encuesta, que sería muy bueno que puedan responder, con cuántos elementos con inteligencia artificial has interactuado hoy. Pueden responder que nunca han interactuado con inteligencia artificial, que el día de hoy no han interactuado, que hoy ya han interactuado con una, con dos o con 3 o más, digamos. A ver cómo vamos con eso. Vamos a dejar la encuesta aquí unos 30 segundos. Por el momento van el 20% respondido, así que eso, ya vamos al 35%. Vamos, hay que ampliar un poquito la muestra. Eso, vamos a llegar al 50% ya. Está peleada la cosa, ¿eh? Ahí vamos a revisar los resultados entre todos y los comentaremos con Rodrigo. Bien. Vamos a cortar la encuesta entonces. Ya tenemos una muestra de solo el 50%. Últimos segundos. Ya, se corta la encuesta. Vamos a revisar los resultados ahora, ya, en breve. Quiero dejarlo ahora, sí, presentar a Max, que antes me presentó. Me gustaría dejarlo presentado él. Él es el moderador, también hombre de la casa. Así que un honor tenerlo acá. Max es socio fundador socio fundador y editor de Chocale. Y su objetivo es ayudar, como Chocale, a los chilenos a tomar mejores decisiones en términos de banca y de consumo. También Max está a cargo de pasajerofrecuente.cl, que es la primera comunidad sobre millas y puntos de aerolíneas y bancos en Chile.
Es docente de periodismo digital en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Diego Portales, y en los cursos de marketing digital en la UNECHA Emprende. Su experiencia también abarca las áreas de marketing digital, arquitectura de la información y experiencia de usuario. Es consultor asociado de Books y también se desempeña como asesor de pymes en materia de comunicación digital. Así que, Max, muchísimas gracias. Te dejo la pelota de tu lado. Gracias, Pablo. Bueno, a continuación llega el momento de presentar a Rodrigo, pero antes, ¿cierto? Recordar entonces que estamos en el webinar Inteligencia Artificial Cognitiva, robots que entienden humanos. Hay varios ahí que se están uniendo, ¿cierto? a nuestra transmisión. Esta actividad cuenta con la colaboración de Proyectum, de Chocale y la Universidad del Desarrollo, y es organizada por Books y por Resolver. No, es el momento de presentar a Rodrigo, el CEO de Resolver. Es pionero en Chile en investigación y desarrollo de inteligencia artificial avanzada, especializándose en tecnología cognitiva y automatización de procesos high performance. Resolver es un centro de investigación, desarrollo e innovación en inteligencia artificial. Además, Rodrigo es investigador y profesor de pre y de posgrado. Ya ahí nos está saludando en la pantalla. Es profesor en la Universidad Católica desde hace más de 25 años, dictando cátedras relacionadas a la computación evolutiva, a las estrategias avanzadas de desarrollo de software, en términos también de transformación digital, de Big Data, Machine y Deep Learning, entre otros. Así que Rodrigo nos va a ayudar en esta oportunidad a comprender qué son, cómo se construyen y las aplicaciones prácticas de los robots para evolucionar nuestros negocios. Así que le doy la bienvenida a Rodrigo. También Pablo está por ahí porque van a hacer ahí un pequeño comentario antes de iniciar la exposición de Rodrigo. Perfecto. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y por la bienvenida. La verdad es que efectivamente, desde mi punto de vista personal, la inteligencia artificial ha tomado un protagonismo interesante, no solamente a nivel mediático, sino que también a nivel de los negocios. Y siendo yo un practicante de inteligencia artificial hace varios años, ahí les voy a contar, la verdad es que siento que estamos en una época muy especial, en una suerte de punto de inflexión interesante donde estamos adoptando cada vez más la inteligencia artificial para resolver problemas industriales, empresariales, de negocio, pero también domésticos. Y justamente la idea de hoy es hablar de qué cosas se puede hacer con inteligencia artificial, desmitificarla y sobre todo pensando que en la audiencia hay gente que es técnica y gente que no es técnica. De verdad espero poder llegar a todos con información que sea realmente útil. Rodrigo, ¿te parece que revisemos los resultados de la encuesta? Dale, perfecto. Perfecto. Bueno, aprovecho de comentarles que luego de la exposición de Rodrigo vamos a... como que se borraron los resultados, parece. Algo pasó aquí con la plataforma. De todas maneras, te cuento, Rodrigo, que dado que no vamos a poder ver los resultados, más del 30% de las personas dijeron que nunca han interactuado con inteligencia artificial, y cerca del 20% que 3 o más. El resto se veía entre las demás opciones. De todas maneras, bueno, me parece que un dato bien relevante, ahí tú vas a poder explicar que seguramente las personas que comentaron que nunca han interactuado es porque no lo saben, así que ahí vamos a explicar ese tema. Y también, bueno, contarles que luego en la exposición de Rodrigo vamos a tener un conversatorio donde vamos a ver casos prácticos de negocio y contarles también algunos proyectos que con Rodrigo hemos ido desarrollando que permiten, digamos, hacer negocios mucho más eficientes. Así que los dejo con Rodrigo y un gustazo a todos. Oye, y pregunta práctica, ¿está la presentación visible? Porque yo no la veo, ¿o la tengo que activar? Denme un segundo, que yo todavía no veo la presentación. Denme un segundo. Pero mientras tanto, mientras resolvemos esto, a ver, les cuento. Aquellos de ustedes que dicen que nunca han interactuado con algo de inteligencia artificial, les tengo novedades. Si han hecho una búsqueda en Google, han interactuado con inteligencia artificial. El mismo buscador de Google te entrega resultados que finalmente tienen que ver con la forma de la pertinencia, la relevancia de los resultados que te está mostrando para poder efectivamente resolver la búsqueda que tú estás haciendo. La inteligencia artificial y la mayoría de los robots con los que estamos interactuando hoy en día, en realidad son robots bastante escondidos, bastante tras bambalinas, bastante en el background.
porque son modelos que resuelven problemáticas muy puntuales y muy específicas, y de hecho les voy a mencionar, son robots que manifiestan lo que se llama la inteligencia artificial débil, y que efectivamente resuelve problemas muy específicos, mientras que otro robot resuelve otro problema específico. Oye, en un segundo yo voy a tratar de, si Max y Pablo me pueden ayudar. ¿Qué acaso? Ahí estamos en la segunda diapositiva ya. Robots que entienden humanos made in Chile. Eso estamos viendo. Ok, parece que me desconecté. Tengo la idea. Sí, de repente la plataforma hay que refrescar la ventana. Si querés la refrescar para que la puedas ver en tu pantalla. Ya, un segundo. Sí, buenísimo. Ahí esperemos a que Rodrigo vuelva. Perfecto. Ahí está el Max, pero no te escuchas. Ya, no, que decía que todas las transmisiones en vivo tienen algunos pequeños accidentes, así que estamos ahí resolviendo. Rodrigo se reintegra rápidamente, simplemente para los que entienden, apretó F5 en el computador, así que se va a reintegrar rápidamente para que pueda hacer su prestación, que está muy, pero muy bueno. Así que les agradecemos ahí la paciencia, ¿cierto? Dicen que saludemos al público por mientras, así que los saludamos. Pueden dejar por mientras todas sus inquietudes, porque las vamos a estar compartiendo después en el panel de conversación junto a Pablo y Rodrigo. Así que vamos a esperar ahí que Rodrigo, que ya está de web, lo veo conectado, así que ahí ahí se está conectando. Rodrigo. Ya, volví. Ahora sí, me quedé, les estaba contando justamente a propósito de aquellos que pensaron que nunca han interactuado con algún elemento de inteligencia artificial. La noticia es que si han hecho una búsqueda en Google, efectivamente Google Search está manejado por detrás por inteligencia artificial. Y lo que quiero transmitir con este mensaje es que en muchos de los elementos de inteligencia artificial modernos con los que estamos interactuando en el día a día son robots que están tras bambalinas, que en realidad son modelos de inteligencia artificial que resuelven problemáticas muy puntuales. Hoy día yo les voy a contar de qué se trata la inteligencia artificial con la que estamos interactuando, particularmente con la que ustedes pueden integrar, aquellos de ustedes que vienen del mundo de los negocios, cuáles son las que les puede servir en sus contextos de negocio, y sobre todo desmitificar, entender que los robots que estamos viendo hoy día, los robots, y voy a hablar de la definición de robot, son modelos de inteligencia artificial que de los que somos un poco más académicos de la inteligencia artificial decimos no son inteligentes, no son realmente inteligentes, lo que hacen es replicar o emular la capacidad de los seres humanos, la capacidad de conocimiento que tienen los seres humanos, y por ahí vamos a entender que se llama la tecnología cognitiva. Me voy a presentar en breve, pero les voy a justamente empalmar con esta idea. Esta noticia salió hace menos de un mes en el Mercurio en Chile Tecnológico y habla de que a propósito de la crisis que estamos viviendo, varias crisis que hemos vivido aquí en Chile en los últimos meses, dice las empresas que logren incorporar la inteligencia artificial saldrán mejor paradas de la crisis. Si bien es cierto, es una frase que puede ser muy interesante y muy motivante para las empresas para poder decir, bueno, incorporemos tecnología nueva, suena demasiado abstracta para decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo concretamente lo puedo hacer? Y esta presentación de hoy justamente les voy a mostrar 5 ejemplos de robots que hacen cosas muy puntuales, que replican el conocimiento de un ser humano y que efectivamente ustedes, en términos prácticos, podrían estar interactuando con alguno de esos robots o podrían integrarlo en sus respectivos negocios. Me voy a presentar, ya me presentaron, pero voy a contarles por qué yo estoy hablando de inteligencia artificial. Y justamente yo soy ingeniero civil de la Católica, ya tengo 25 años de titulado y soy profesor de la Católica en pregrado y posgrado hace varios años, pero justamente hice mi Master of Science en inteligencia artificial en la década del 90, o sea, estamos hablando del año 96, en enero del 96, hace poco más de 24 años,
yo salí con mi Master of Science en Inteligencia Artificial y pensando que era un ejercicio académico y que finalmente no iba a prosperar mucho en esa línea en el mundo laboral. Me metí mucho en el desarrollo de software en los primeros años, pero ya muy tempranamente, ya casi 20 años atrás, tuve la suerte de poder integrarme a un proyecto que estaba desarrollando inteligencia artificial y de ahí en adelante, desde el 2001 en adelante, prácticamente no me he desligado de la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, tengo puesto ahí un par de papers, una patente que les voy a mencionar también por ahí entre medio, pero para reforzar, o sea, en el fondo, mi tesis de magíster fue apoyada por un fondo Fondesit y que hablaba de optimización basada en técnicas no convencionales de inteligencia artificial, el año 95, de nuevo estoy hablando. Entonces, justamente lo que yo he podido ver, a pesar de que la inteligencia artificial es una disciplina de la ciencia de la computación que tiene varias décadas, en los últimos 25 años, y yo tengo que decir en los últimos 10 años, es impresionante cómo ha ido explotando. Y eso es un poco lo que yo quiero transmitirles hoy día, y de nuevo, pensando en una audiencia técnica, que seguramente hay varios de ustedes que realmente tienen una expectativa de que hablemos de redes neuronales profundas y cosas de ese estilo, lo vamos a hacer, pero también para aquellos de ustedes que esto les suena muy novedoso, es aterrizarlo, es cómo funciona, para qué sirve y qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Entonces, les voy a bueno, este es un resumen de Resolver. En Resolver nos hemos especializado en inteligencia artificial desde el año 2011 en que fue fundada. Hemos hecho un montón de proyectos, aquí hay una lista, no se trata de mostrar nuestro currículum, pero justamente, entre otras cosas, tenemos una patente en progreso de ser validada. La primera pregunta que voy a tratar de responder hoy día en la mañana es si existen los robots realmente inteligentes, y de alguna manera la mayoría de los que estamos escuchando inteligencia artificial y los robots, hay un tono de susto, hay un tono al menos de inquietud de si efectivamente será algún tipo de tecnología que nos va a invadir y nos va a superar. Y aquí hay un par de definiciones. Primero, un robot es una máquina diseñada para ejecutar una o más tareas automáticamente o con velocidad y precisión. Y una máquina, entendamos, puede ser una máquina de hardware o una máquina de software. Es un programa de software que está corriendo en algún computador. Y podemos denominar un robot inteligente, que es una máquina autómata, digamos, que reacciona en forma autónoma, capaz de realizar tareas que tradicionalmente requieren la capacidad cognitiva de los humanos, que tradicionalmente requieren que alguien tenga un conocimiento, una experiencia, etcétera, habilidades mentales para poder resolver. Entonces, un robot inteligente replica esa capacidad, no necesariamente es la versión digital de la inteligencia humana. Desde un punto de vista práctico, ¿qué define la inteligencia humana? Podemos hablar del razonamiento, del aprendizaje, y muchas veces se dice que el conocimiento colectivo, de que gran parte de la inteligencia que tenemos como seres humanos tiene que ver con esta capacidad social que tenemos de compartir la información, de compartir el conocimiento, de enseñar el conocimiento. Pero en paralelo estamos escuchando hoy día de estos robots que aprenden por sí solos, y aparecen cosas como el machine learning, que efectivamente, en vez de que nosotros los seres humanos le enseñemos a los robots, ellos aprenden de los ejemplos de datos que les pasamos. Y eso es justamente lo que yo les voy a contar, ejemplos cómo se aplican. Entonces, desde un punto de vista práctico, hay hay que entender qué significa la inteligencia artificial hoy día. Y a mí como académico me gusta hacer esa primera pregunta. ¿Es la inteligencia artificial realmente inteligente? Y si es la inteligencia artificial una versión digital de la inteligencia humana, y la respuesta es en realidad no. La inteligencia artificial hoy día podríamos decir que es inteligente porque resuelve problemas complejos, porque es capaz de adaptarse a condiciones nuevas del problema para poder resolverlo. Eso podría decir que efectivamente tiene un nivel de inteligencia, que aprende en forma autónoma de los datos y de los ejemplos que le presentamos. Sí, podríamos decir que es inteligente. Pero no es lo mismo que la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos. Y les voy a mostrar aquí una foto que es el Kitty Hawk. Este Kitty Hawk es el primer avión desarrollado por el ser humano. Ahí está una foto de los hermanos Wright hace poco más de un siglo, cuando lograron resolver el vuelo. Y fíjense que este Kitty Hawk, que es el primer avión que se desarrolló, no parece un ave, no es igual a un ave. Tiene alas, efectivamente, pero no aletea, no tiene plumas, no tiene las características anatómicas de un ave. Y esto, en el fondo, esta metáfora o esta equivalencia la uso para explicar que la inteligencia artificial
lo que hace es resolver los problemas que los seres humanos somos capaces de resolver, pero de una forma distinta. Así como el avión resolvió el vuelo de forma distinta de las aves, la inteligencia artificial resuelve los procesos cognitivos de una forma distinta a los seres humanos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Que efectivamente hay una historia de la inteligencia artificial que parte desde la década del 90, con Alan Turing, John McCarthy, que fue el primero que acuñó el término inteligencia artificial, que fueron desarrollando, fueron proponiendo conceptos que finalmente apuntaban a máquinas que pensaban, a máquinas que eran capaces de resolver problemas complicados. Se avanzó en una serie de cosas, de hecho, incluso por ahí por la década del 50 y el 60 se diseñaron los primeros modelos de redes neuronales, y efectivamente las redes neuronales son hoy día los modelos más potentes que tenemos como sociedad para desarrollar para resolver problemas con inteligencia artificial. Pero en la década del 70 se dieron cuenta, los que estaban estudiando esta ciencia, de que la capacidad computacional que teníamos en ese entonces no era capaz de resolver o de implementar los modelos complejos que habíamos logrado desarrollar como sociedad. En la década del 80 apareció de nuevo la inteligencia artificial un poco más en el mainstream, y apareció la inteligencia artificial en el cine, con varias películas. En el mundo industrial aparecieron lo que se llaman los sistemas expertos, sistemas que resolvían problemáticas muy puntuales. Y ya en las últimas 2 décadas, en la década del 2000, apareció Machine Learning, apareció Google Search, que lo estábamos mencionando hace un rato, elementos como el reconocimiento de voz, los robots industriales, y estamos viviendo en estos últimos 10 años, quizá un poquito más, pero en los últimos 10 años muy fuerte, la aparición del cloud computing, de la computación en la nube, que a través de simplemente arrendar servicios de computadores, tenemos la capacidad de correr modelos tremendamente complejos. Y eso abrió la puerta a una línea muy fuerte de inteligencia artificial que se llama Deep Learning, que se la voy a mencionar con un poco más de detalle más adelante. Pero eso abrió la puerta también al uso doméstico de la inteligencia artificial, todo lo que hoy día les voy a contar que es la tecnología cognitiva y la inteligencia artificial versus la inteligencia artificial estrecha versus la inteligencia artificial general. Y eso se los voy a explicar en breve. Porque desde un punto de vista práctico, ya les expliqué, la inteligencia artificial no es una versión digital de la inteligencia humana, sino que es un modelo totalmente distinto. Resuelve problemas similares de una forma totalmente distinta. Todos los robots con los que estamos interactuando hoy día, sea que estamos conscientes de que estamos interactuando o no, un Google Search, un Siri en el teléfono, o algunos de los que les voy a mostrar, que reconocen personas en la calle, o que son capaces de leer tus correos electrónicos, todos esos son ejemplos de inteligencia artificial estrecha o débil, que resuelve problemas muy puntuales, pero no es capaz de generalizar. Google Search no es capaz de jugar ajedrez. Siri no es capaz de, eventualmente, reconocer personas en la calle o distinguir un perro de un gato en una foto. No es exactamente lo mismo, son problemas distintos. Y algunos problemas son industriales, algunos problemas son domésticos, y por eso justamente lo que estamos desarrollando hoy día son robots que resuelven esos problemas puntuales. La inteligencia artificial general es la aspiración de la sociedad, es la aspiración que estamos buscando como sociedad de llegar a algún día a tener robots que son capaces de realmente resolver casi cualquier problema, que son capaces de parecer humanos, en términos prácticos, de tener una conversación y de tener capacidades inteligentes para conversar cualquier cosa y resolver problemas de distinto tipo. Y eso, esa aspiración es recién algo que estamos empezando a mirar. Hay algunos experimentos que se están desarrollando, podríamos decir que AlphaGo, que es el robot de Google DeepMind, que le ganó el campeonato de Go hace un par de años atrás, es una primera aproximación de lograr que haya desarrollo inteligente que sea capaz de aprender y de resolver lógica propia sin necesariamente que un ser humano le esté enseñando. Es decir, que un humano le enseña los primeros elementos y después va desarrollando su propia lógica. Esa inteligencia artificial general está todavía lejos, estamos todavía bastante años de ver un robot muy avanzado que sea capaz de emular a un ser humano. Todo lo que estamos viendo son ejemplos de inteligencia artificial que resuelven problemas muy puntuales. Entonces viene otra pregunta interesante, que es si puede haber robots que realmente entienden a los humanos, y que es el título de esta presentación, o lo que efectivamente se conoce como tecnología cognitiva. Y básicamente lo que yo les voy a mostrar son conjuntos de técnicas de inteligencia artificial
que, como ya les dije, logran replicar las capacidades cognitivas de los seres humanos para leer correos, para leer texto, para ver imágenes, etcétera, pero lo hacen a mayor velocidad, con mayor capacidad y con mayor precisión. Y les voy a contar varios ejemplos de eso para que podamos entender, se pueda entender cómo se aterriza eso. Entonces, partamos por el primer ejemplo: ¿cómo logran los robots entender lo que escribimos? Entonces, efectivamente estamos hablando de la lectura. Y les voy a mostrar aquí dos ejemplos. De hecho, los tuve, como he tenido que ir al médico en las últimas semanas, la interacción que he tenido con, en este caso, un asistente virtual de Red Salud. Y estamos viendo los bots conversacionales. Los bots conversacionales, de alguna manera, están entrando muy fuerte en nuestro uso doméstico. Entonces, tenemos hoy día todo este circuito de atención de usted reservó una hora, va a asistir, se la confirmamos, tiene algún problema, se la cancelamos. Toda esa interacción la están haciendo robots. Y hay un par de empresas, sobre todo hay una empresa chilena que está dedicada a eso, tiene un gran porcentaje del mercado de los centros de atención médica hoy día en Chile, que está atendiendo de esta forma. Y aquí efectivamente vemos dos interacciones que tuve con estos robots, uno a través de WhatsApp y otro a través del email. Justamente estos son el tipo de integraciones que nosotros como Resolver estamos desarrollando con Gux. Gux tiene la capacidad de hacer todo este tipo de mensajería y nosotros estamos aportando con la capacidad cognitiva de entender lo que le responden las personas. Pero en la práctica, como dice ahí, los bots conversacionales solo resuelven algunas tareas muy simples, basadas su operación obviamente en esta interacción muy acotada al lenguaje natural. Si el asistente virtual me pregunta si yo voy a asistir, está esperando respuestas de sí voy a asistir, no puedo ir, no está esperando que le pregunte, oye, ¿y cuál crees tú que va a ser el resultado de la votación en el Senado esta semana? No, evidentemente no es un robot que esté preparado para analizar la actualidad o la contingencia política, o no está preparado para entender lo que efectivamente son las consecuencias de la pandemia actual, o lo que si yo, oye, me conviene ir con mi familia o no conviene. No, eventualmente no son respuestas que está preparado un bot conversacional, porque este bot es una inteligencia artificial enfocada en resolver una problemática muy específica. Los bots, como dice al final, nunca entienden las inquietudes reales de los interlocutores humanos. Entonces, eso es una característica importante que tenemos que tener en cuenta, porque con esto nos permite entender algunas cosas. Les voy a mostrar un ejemplo que desarrollamos que está en el mundo un poco más industrial. Y lo que ven aquí a la izquierda es un documento jurídico, es un documento escrito típicamente por un abogado, y no sé si alcanza a ver el título, pero dice transformación de sociedades, de hecho, una escritura pública de nuestra sociedad de Resolver. Y la necesidad original era que un robot debería ser capaz de leer el contenido de este documento jurídico y determinar de qué tipo de documento legal se trata. Y había varios desafíos al respecto. Uno es que hay varios supertipos, que ya le llamábamos. Efectivamente hay documentos que son documentos privados, otros que son escrituras públicas, otras, etc. Dentro de los tipos de documentos jurídicos hay un montón, distintas alternativas de contrato, las constituciones de sociedad, las transformaciones de sociedad, las declaraciones de poderes, etcétera, etcétera. Y existen casos en que hay ciertos documentos que no solamente calzan con un tipo, sino que pueden calzar con un multitipo. Por ejemplo, una constitución de sociedad puede tener justamente múltiples tipos. Pueden ser constituciones de sociedades, además declaración de poderes. Entonces, lo que se buscaba con esto, y es un ejemplo bien interesante, pero lo voy a explicar muy en breve, era encontrar un robot que mirara el contenido de un documento y automáticamente determinara de qué tipo se trataba, porque con eso teníamos la posibilidad de poder atender a ciertas cosas. Entonces, las preguntas, desafíos que demandan innovación: ¿cómo resuelvo que hay múltiples clases, 92 tipos de documentos? ¿Cómo resuelvo que efectivamente un documento puede corresponder a un multitipo? Y además, ¿cómo sacar datos complementarios? Entonces, les voy a contar con este ejemplo dos grandes técnicas. La primera, viendo el texto, determinar si es de la clase 1 o la clase 2, contrato de arriendo, contrato de constitución de sociedad. Lo que hago es utilizar el Machine Learning supervisado. El Machine Learning, que seguramente muchos de ustedes han utilizado y seguramente algunos de la audiencia están acostumbrados a utilizarlo. El Machine Learning supervisado es una técnica que puede ser efectivamente de varios distintos tipos de modelos de inteligencia artificial, donde yo le paso ejemplos previamente clasificados. Por eso se llama supervisado. Como ser humano le entrego ejemplos para que de ahí aprenda.
El aprendizaje se le llama el entrenamiento. Le muestro estos miles de ejemplos y el modelo se entrena entendiendo qué diferencia en el texto un contrato de arriendo de un contrato de compraventa, una transformación de sociedad de una constitución de sociedad. Una vez que yo tengo el modelo entrenado, yo uso el modelo preguntándole, mostrándole un nuevo documento, como dice ahí, y le pregunto de qué clase de documento es. Yo le paso el documento con su contenido y el modelo de clasificación ya operativo me entrega es de la clase 12, ¿ya? Entonces, esa capacidad que tienen los modelos de Machine Learning de armar sus lógicas para determinar qué diferencia un documento de un tipo de otro tipo, son lo que hoy día vemos como los modelos de Machine Learning de clasificación, ¿ya? ¿Y cómo se utiliza en la práctica? Y nosotros justamente resolvimos este problema de la clasificación. Hay múltiples modelos. Efectivamente, hay algunos que, aquellos que se han metido en el mundo del data science han escuchado hablar del árbol de decisión, del support vector machine, de la regresión logística, de las redes neuronales simples, de las redes neuronales más profundas, la convolucional, la recurrente, etcétera. Hay un montón de modelos de los que estamos metidos un poco más en el data science y la inteligencia artificial que aparecen recurrentes, pero en realidad son modelos que tienen la misma problemática. Tú le pasas ejemplos y una vez tienes entrenado, te entregan una clase de resultantes, pero cada uno tiene una forma distinta de armar su lógica. Por lo tanto, algunos funcionan mejor en ciertos casos y otros funcionan mejor en otros casos. Es parte del desarrollo de los científicos de datos y de los de computer scientists de encontrar cuál es el modelo que resuelve mejor la problemática en un caso particular. En este ejemplo de los documentos jurídicos, nosotros implementamos en la práctica 3 distintos tipos. Uno que se llama un support vector machine, otro que se llama un Naive Bayes, que utiliza el teorema de Bayes, que es un modelo probabilístico, y una red neuronal. Y como nos dimos cuenta que dependiendo de los ejemplos había uno de los modelos que funcionaba mejor que los otros, nos quedamos finalmente, probamos varios, probamos del orden de 15 modelos, nos quedamos con estos 3. Y lo que hacíamos es que cada vez que teníamos que clasificar un documento, le preguntábamos justamente a los 3 modelos qué opinaban. Y en la medida que 2 de los modelos coincidían, efectivamente nos quedábamos con la opinión de esos 2 modelos, o de los 3 modelos si coincidían los 3, pero además teníamos la posibilidad de que eventualmente un modelo fuera muy convincente en un segundo tipo, y con eso resolvíamos la multiclasificación. Entonces, por ejemplo, ahí decía, este documento lo lee, se lo paso, le paso el texto, el contenido del documento, literalmente el texto, los caracteres, al modelo de clasificación, y con eso el modelo de clasificación me entrega de vuelta una modificación de sociedad y además es una declaración de poderes. Pero no nos quedamos ahí, porque efectivamente viene la pregunta de si basta con solo reconocer el tipo de documento o en realidad me gustaría identificar otros elementos dentro del texto. Y efectivamente la identificación de otros elementos dentro del texto es lo que nosotros llamamos la caracterización documental. Es decir, ¿cuál es la fecha de emisión del documento? ¿Cuáles son las personas naturales, las personas jurídicas, el notario, si está mencionado, que están mencionados dentro del documento? Si resulta ser un contrato de arriendo, ¿cuándo empieza el contrato? ¿Cuándo termina el contrato? ¿Y cuál es el valor de arriendo? Todos esos datos son datos que efectivamente le queremos pedir a un robot que automáticamente determine o encuentre dentro del texto. Y ya sabíamos, el tipo de documento lo uso con el Machine Learning clasificado, pero para poder encontrar estos otros tipos de datos, utilizamos otra técnica que no todos han escuchado hablar, que se llama Name Entity Recognition. El Name Entity Recognition es una técnica muy similar a la clasificación supervisada, en la cual es capaz de leer texto natural y es capaz de encontrar elementos particulares. Vemos ahí un pedazo de un texto que dice un poder especial, donde en una fecha se declara a una persona que le entrega un poder a otra persona. Entonces, es una técnica para extracción, en este caso, de ejemplo, de nombres. Pero uno podría pensar, esto es súper fácil de implementar, es cosa que yo le pase a un robot una lista de nombres válidos y con eso se va a dar cuenta de que uno de esos nombres apareció en una parte, entonces le paso el nombre Juan, el nombre Miguel, el apellido Pérez, el apellido Soto, todos los apellidos Sandoval, Rodrigo, etc. Entonces, con eso los va a encontrar. No es tan fácil porque el lenguaje castellano y otros lenguajes también tienen cierta libertad lingüística de utilizar nombres. Entonces, Name Entity Recognition es una técnica que se entrena también. Entonces, yo les muestro ejemplos. Le digo,
Fíjate que hay un pedazo de texto que dice, se confiere el poder a don, y viene un nombre y un apellido, o varios nombres y varios apellidos a partir de, cuyo representante es nombre y apellido, quien acepta, comparece, nombre y apellido, declarando que, si se fijan, esos son ejemplos donde aparecen nombres y apellidos típicamente encontrados en un documento jurídico. Entonces, dado que yo le enseño cómo reconocer dentro del texto dónde están los nombres, efectivamente el name, este robot de NER, de Name Entity Recognition, es capaz de reconocer que se confiere el poder a don Armando Cabezas del Río, que es un nombre perfectamente de una persona, pero que utiliza puros palabras del lenguaje castellano que no necesariamente son sustantivos propios. Entonces, eso evidentemente no es algo que tú puedas poner en una lista de nombres propios, a lo mejor efectivamente, pero se va a confundir con el uso de la palabra Armando en otro contexto. Entonces, esta técnica es la que permite resolver cómo me encuentro fechas, cómo me encuentro nombres. Si tú lo combinas, obviamente, con un modelo de clasificación supervisada, esto te permite rápidamente hacer la caracterización. Y la caracterización que nosotros implementamos en este caso puntual pasó de que había un ser humano que leía muchas alternativas, muchos documentos y trataba de encontrar esto, y tenía una capacidad de leer 70 documentos a la semana. Nosotros desarrollamos este robot con una capacidad de leer 70 documentos al minuto. El ser humano típicamente tenía un error del orden de un 9%, el robot empezó a tener un error solamente del 4%, y finalmente logramos estandarizarlo en los criterios. Y eso ayudó mucho a resolver la problemática de negocio. Para ir avanzando, justamente, esto lo tenemos hoy día empaquetado en un producto que se llama RDocs, y justamente es un motor que tenemos la capacidad de integrar a distintos modelos, y además, entre otras cosas, el mismo modelo lo registramos como patente junto a la empresa que la desarrollamos en ese entonces, que hoy día lo tiene en una plataforma de gestión de contratos realmente impresionante. Así que la verdad es que este es un caso de éxito del cual tenemos mucho orgullo. Hoy estoy viendo varias preguntas dentro del chat, no alcanzo a leerlas todas, lamentablemente, pero justamente hay gente del mundo del abogado. Efectivamente, nosotros estamos trabajando bastante en el mundo legal, a pesar que no tengo muchos más ejemplos del mundo legal, pero es una de las grandes líneas donde nos hemos estado especializando. Entrenar con datos tabulados, pero efectivamente la parte de los documentos, hoy no alcanzo a leer correctamente, me van a disculpar, a lo mejor al final de la charla tenemos espacio para responder las preguntas. Y lo último, para iniciar en la inteligencia artificial, yo creo que hay que empezar a estudiar un montón de cursos online, desde cursos de Machine Learning y Deep Learning, pero efectivamente en Coursera hay un montón de cursos que te permiten introducirte. El entrar en el mundo de la inteligencia artificial es conocer primero los modelos, como les estoy contando acá yo, pero hay mucho trabajo de experimentar, es un trabajo bastante de investigación y desarrollo e innovación. Segunda pregunta, segunda gran pregunta, ¿sirve algo así para automatizar la atención de mensajería al cliente? Este es otro ejemplo que nosotros desarrollamos y les voy a mostrar un par de ejemplos aquí. Por ejemplo, una persona que escribió, recibí la chaqueta y me apareció el accidente de calidad y terminaciones, y eso significa que determinamos que el comentario es del área postventa, es de típico felicitaciones, producto chaqueta, sentimiento positivo, emoción, alegría, intención, algo que ya ocurrió, post-evento. Y otro comentario que dice, tengo serios problemas con el servicio de internet, se corta repetidamente, a veces por varios minutos, he llamado y no me contestan. Y esto es del área de soporte técnico, un reclamo, un producto de internet, seguimiento, sentimiento negativo, emoción, enojo, y es algo que ya ocurrió, que está ocurriendo, y dadas las características yo le pongo urgencia a esto. Esto que vemos en el lado derecho son capacidades que está haciendo hoy día efectivamente distintos modelos de inteligencia artificial. Entonces, muchas de estas dimensiones de interpretación, a qué área corresponde, de qué tipo tópico se trata, de qué producto se está hablando, cuál es el sentimiento, cuál es la emoción, cuál es la intención, es urgente, no es urgente, se pueden resolver con modelos de clasificación y también con Name Entity Recognition. Pero lo interesante es justamente encontrar estos modelos de clasificación que le incorporan aspectos humanos, como es el caso de las emociones. Efectivamente, esta persona, en el caso del segundo reclamo, está enojada, tiene un sentimiento negativo y tiene una emoción de enojo. Y efectivamente esos son elementos que podemos incorporar y que resulta bastante interesante incorporar a los robots para poder entender no solamente lo que la persona dice, sino que además cómo se siente. ¿Cómo implementamos esto? Nosotros partimos con una idea esencial, y aquí tomé un ejemplo de una noticia muy reciente. Nosotros empezamos a desarrollar el año 2015 la capacidad de interpretar o sacarle un termómetro a la percepción emocional
de los medios y de los comentarios de los medios sociales y de los comentarios, por ejemplo, aquí en la noticia. Vemos que hay una noticia y aparece un montón de comentarios que típicamente aparecen más abajo en la misma noticia. Hoy día los líderes políticos están tratando de medir el termómetro de las redes sociales a través de asesores comunicacionales. Pero si esto se pudiese automatizar, esto no tendría la demora y ojalá no tendría a veces el sesgo que tienen los asesores comunicacionales. Esto es, en algunos casos potencial. ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos? Y desarrollamos motores de interpretación multidimensión emocional. El sentimiento positivo, negativo, neutro, la emoción, hablamos de las típicas emociones del mundo del marketing, la intención de algo que ya ocurrió o de algo que va a ocurrir, y nos planteamos en el año 2015 el desafío de reconocer el sarcasmo y la ironía dentro de los comentarios. Y justamente desarrollamos un modelo que era capaz de entender o eventualmente reconocer si un comentario era irónico. Esto lo empaquetamos en un servicio que hoy día tenemos que se llama Realize. El Realize en inglés significa tomar conciencia o darme cuenta. Y justamente es capaz de manejar estas 4 grandes dimensiones: el sentimiento, la emoción, la intención y la ironía. Y lo interesante es que cuando interpretamos un comentario que es irónico, le cambiamos automáticamente la polaridad o el sentimiento, es decir, si algo lo interpretamos por la verbalización de que era positivo, pero si nos damos cuenta que es irónico, en realidad no es positivo, es negativo, y le cambiamos justamente la polaridad. ¿Qué es lo que nos permite esto? Y esto nos permite justamente resolver una serie de problemas, pero el desafío que teníamos era cómo lo entrenábamos. Y este fue uno de los grandes proyectos que hicimos entre el año 2015 y 2016 como primera etapa, que fue entrenarlo. Nos encontramos en particular alumnos universitarios que estaban dispuestos a dedicar tiempo en que les mostrábamos ejemplos como el que se ve aquí. Ellos veían un ejemplo y ellos tenían que opinar. Fíjate que están viendo un comentario que viene de una noticia del área del tópico deporte, y tú tienes que determinar si esto es negativo, positivo, neutro, si te genera una de las 6 emociones que están aquí, si es de algo que ya pasó, algo que iba a ocurrir, y si es irónico o no. Y con eso logramos tener varias decenas, incluso muchísimos miles de ejemplos con los cuales pudimos entrenar los modelos de clasificación y resolver esta problemática. ¿En qué se transformó esto? Y efectivamente esto no es un robot que interactúa, sino que somos capaces de entender y sacarle la percepción emocional a las cosas que están ocurriendo. Y aquí tenemos un gráfico, según los comentarios en Twitter, cómo estuvo ocurriendo, y sobre todo, esto ya tiene varios meses, esto está dentro del contexto de noviembre del año pasado, pero tenía que ver con el contexto social y cuáles eran las palabras que generaban mayor niveles de angustia o de alguna de las emociones no necesariamente positivas, enojo, angustia, miedo, etc. Y eso efectivamente se puede medir automáticamente, y a pesar de que uno puede intuirlo como ser humano, es interesante que sea un robot el que sea capaz de medir este termómetro emocional de la casa. ¿Qué resultó? Efectivamente tenemos un procesamiento de mensajería de clientes. Estuvimos trabajando con un banco y también con una empresa de telecomunicaciones, y un ejecutivo, un centro de atención, puede revisar hasta 30 mensajes por hora, del orden de 2 minutos o 1 minuto a veces en revisar un mensaje. Sin embargo, un robot es capaz de revisar 60 mensajes por minuto, se demora del orden de 1 segundo por cada mensaje. A veces los ejecutivos humanos, como no necesariamente están capacitados en forma muy profunda, a veces es una pega temporal, tienen una tasa de error a veces del 15%, un robot se acerca mucho más a la precisión, teniendo una precisión del 92%, menos de un 8% de error, y nuevamente logramos la estandarización. Y solo para terminar de mostrarles, aquí hay un par de ejemplos de análisis de un tema de telecomunicaciones y un análisis de un mensaje de banco, donde justamente en los dos casos, si los alcanzan a leer, se resuelve justamente la problemática en forma instantánea a través de un robot que lo interpreta. Otra pregunta: ¿será posible que un robot entienda una respuesta como si fuese un profesor o un ayudante revisando la prueba de un alumno? Nosotros efectivamente nos planteamos ese problema. Yo, que soy profesor universitario, es un problema que lo tenía en la mente ya hace unos 10 años atrás. Y lo empezamos a desarrollar el año 2017, más fuerte el 2018, ya tenemos 1 año y medio resolviendo este problema. Vamos a ver cómo se ve, pero los voy a tratar de mostrar. Lamentablemente, como no están las animaciones que iban mostrando estas imágenes progresivamente, detrás en la foto hay una foto de un curso en ingeniería en la Católica que estoy dictando yo en pregrado,
donde vemos que hay del orden de 60 alumnos en la sala tomando el examen, todos con su computador, es decir, efectivamente es una prueba 100% online. La gracia es que la prueba 100% online les genera preguntas distintas, digamos, de un pool de preguntas va generando pruebas aleatorias, de manera que las dos personas que están sentadas al lado no tienen las mismas preguntas, pero una vez que ellos están respondiendo esta pregunta, y no estoy hablando de preguntas de alternativas, que evidentemente son de verdadero y falso, que son obviamente fáciles de revisar, son preguntas de respuesta abierta. Y aquí apenas se alcanza a ver que efectivamente en el texto de la izquierda están las respuestas de los alumnos. Y el puntaje que está asignado en los casilleros, hay un casillero con un número que es el puntaje que le asignó el robot, y además el robot le puso un comentario de corrección. Sí, la respuesta está correcta porque efectivamente habla adecuadamente de este concepto, esta respuesta no es correcta porque no habla de este concepto, y así sucesivamente. Entonces, este robot de autocorrección y sobre todo de gestión del conocimiento, de validación del conocimiento en áreas académicas, lo estamos desarrollando, se basa en un concepto de comparar una pauta con una respuesta y calcular lo que se llama la distancia sintáctico-semántica, identifica sinónimos, identifica expresiones que se refieren a lo mismo, identifica los elementos fundamentales y se da cuenta si la persona que contestó tiene los elementos fundamentales para poder asignársele el puntaje completo. Para entender cómo funciona, les voy a contar una técnica que estamos utilizando detrás, y para eso me voy a colgar de mi buen amigo Jorge Pérez, que hoy día está muy visible en Twitter, porque es uno de los grandes referentes del análisis de los datos de la pandemia. Si lo quieren seguir, efectivamente su Twitter es @Pérez, y él junto a su equipo del DCC de la Chile han hecho un buen trabajo en el mundo del Word Embedding. Les voy a explicar rápidamente de qué se trata el Word Embedding, porque ellos procesaron todo lo que es Wikipedia en español, y al procesar Wikipedia en español es tener un corpus del lenguaje español y de toda la actualidad y de conocimientos que hay dentro del lenguaje español. El Word Embedding es una técnica para vectorizar, para ubicar las palabras dentro de un gran cuerpo de textos naturales escritos por seres humanos, y lo que hace es encontrar la posición, o sea, en el fondo encuentra en cuáles de los textos la palabra y en qué posiciones del texto está la palabra hombre, la palabra mujer, la palabra actor, la palabra, etcétera, cualquiera de las palabras, y en vez de entender de qué se tratan las palabras, porque no busca entenderlas, sino que busca encontrar en qué típica posición de los textos naturales escritos por los seres humanos están estas palabras. Esto permite que yo vectorice las palabras y pueda reconocer la posición vectorial de la palabra hombre, la posición vectorial de la palabra mujer, y eventualmente hacer diferencias vectoriales. Para aquellos que tienen una formación un poco más matemática, pueden entender esto un poco más que estoy hablando, pero les voy a mostrar unos ejemplos particulares. Aquí hay un visor de la vectorización de las palabras, y nos vamos a dar cuenta, no se alcanza a ver mucho, pero en la práctica vemos que hay palabras relativamente similares. O sea, por ejemplo, los nombres de ciudades aparecen seguramente cercanos en el espacio vectorial. Los nombres de animales aparecen cercanos en el espacio vectorial. Los nombres de profesiones, los nombres de aparatos tecnológicos, los nombres de países, los nombres de los presidentes, aparecen en espacios vectoriales similares. Entonces, esto permite que un robot, simplemente haciendo el cálculo vectorial, responda a preguntas como la siguiente. Si hombre es rey, ¿cuál es el equivalente de mujer? Y va el robot y le contesta reina. No es que entienda que el rey es la versión monárquica del hombre y la reina es la versión monárquica de la mujer. No entiende esos conceptos. Lo que sabe es que vectorialmente, dentro de los textos típicos, la mujer aparece con una instancia vectorial esta, igual que la del hombre en los mismos textos. Santiago es a Chile como Bogotá es a Colombia, lo mismo. Y esta misma característica de distancia vectorial nos permite resolver el término excluido. Lunes, martes, miércoles, enero, ¿cuál es el término excluido? Enero, porque está una distancia vectorial mayor que las otras tres. Blanco, azul, rojo, Chile, efectivamente Chile está a una distancia vectorial. Everton, Cobreloa, Huachipato, Talca, y a pesar de todos los dichos populares, Talca, París y Londres, Talca es la que se distancia vectorialmente más grande de las otras dos capitales europeas. Eso nos permite no necesariamente entender lo que significa cada palabra, pero entender cómo las palabras se relacionan y cómo eventualmente sinónimos son muy similares en términos vectoriales, y eso permite entender que son literalmente sinónimos.
¿Qué significó? Entonces, en la práctica nosotros desarrollamos este producto que se llama iCare y justamente en este momento lo estamos empezando a posicionar a propósito de todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, en la posibilidad de hacer pruebas que se autocorrigen y con un nivel de trabajo, por supuesto, muchísimo menor. Ok, vamos avanzando y les voy a mostrar los últimos dos ejemplos que tiene que ver si los robots pueden entender a los humanos con solo mirarlos, y eso tiene que ver con el análisis de imágenes. Muy rápidamente nosotros desarrollamos este primer prototipo de la medición de la experiencia de un cliente, donde eventualmente un cliente lo atienden cuando íbamos a los locales de comida, hace algunos meses atrás, y efectivamente el cliente llega para ser atendido, comienza la experiencia, se captura el audio del garzón, porque efectivamente el garzón muchas veces tiene que cumplir un protocolo, bienvenido, me llamo tanto, los voy a atender hoy día, y lo que hacen los robots en este momento es que miran, se dan cuenta que en esta cámara hay 3 personas, y qué clase de personas son cada. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Hoy día está en el mundo de la visión computacional con inteligencia artificial, está muy polémico el tema del reconocimiento facial y identificar a las personas a través de imágenes. Nosotros, como Resolver, decidimos no meternos ahí. Sentimos que efectivamente es muy fácil saltar a soluciones donde se empieza a invadir la privacidad. Así que, por ejemplo, aquí un cliente, yo no sé quién es, no sé cómo se llaman, no sé quién es la persona, si el día de mañana vuelven, no sé que son las mismas personas, pero sí puedo analizarlo desde un punto de vista demográfico, es decir, esta persona es una mujer, esta persona es un hombre, tiene un rango de edad en los 50, y efectivamente lo que más me interesa es reconocer sus emociones, que es lo que justamente, dependiendo de la expresión facial, tenemos robots que son capaces de reconocer las expresiones. Les voy a contar de qué se trata eso muy rápidamente, pero vamos a partir hablando de cuál es la técnica que hay detrás para poder desarrollar esto. Y eso, efectivamente, como lo vemos aquí, en la medida que va pasando una imagen, un video, es capaz de reconocer primero que es una mujer, que tiene un rango de edad más o menos, y si bien es cierto, en las primeras imágenes, los primeros frames de un video está en una expresión facial neutral, en realidad en algún momento salta a una expresión de disgusto, y eso es lo que queremos reconocer como robots. Aparece el mundo del deep learning o lo que se llaman las redes neuronales profundas, que son modelos de clasificación, pero en particular las redes neuronales es uno de los grandes modelos de clasificación que tiene nodos, y en particular las redes neuronales profundas tienen varias capas escondidas de nodos intermedios que hacen abstracciones, que hacen reconocimiento de patrones intermedios. Una de esas grandes, hay varios modelos, muy rápidamente van a aparecer nombres con las redes neuronales convolucionales, las recurrentes, las recursivas, las Restricted Boltzmann Machines, las Feed-Forward Networks, hay un montón de alternativas, y la pregunta es ¿cuál de esas nos ayuda dentro del mundo de la visión computacional? Y la primera, que es la red neuronal convolucional, es capaz de pasar desde píxeles que vienen en una foto, en un frame de un video, a abstracciones para reconocer esto tiene la impresión de ser un ojo, este es otro ojo, esta es una cara, una nariz, esto es una persona, esto tiene otras características, esta es una cara de una persona, pero esto es una cara de una persona sonriente, o esto es una cara de una persona enojada o sorprendida, porque efectivamente abre mal los ojos. Esas abstracciones son las que se permiten a través de las capas intermedias, que a través de funciones de mapeo como la convolución, el relo, el pooling, que da lo mismo, aquello ustedes son palabras para ustedes los más técnicos, efectivamente son capaces de reconocer cosas. ¿Cómo se entrena? Por ahí apareció un mensaje en el chat de que cómo se entrena. Yo le muestro ejemplos de fotos, yo le muestro ejemplos de imágenes y le digo, por ejemplo, estos son perros, estos son gatos. Y justamente, gracias a esto es capaz de determinar el de la izquierda es un perro, el del medio, a pesar de que es un tigre, lo más se parece a un gato, y en la red neuronal no la entrené con elefantes, dice, ¿a qué se parece más? Se parece a un perro. ¿Por qué? Por el color, por las orejas, por lo que sea. En realidad no hay un concepto de, los perros tienen narices grandes y no tienen bigote, los gatos sí tienen bigote. No es que conceptualice eso, la red neuronal lo que hace es tratar de agrupar píxeles recurrentemente que aparecen en fotos de perros, recurrentemente aparecen en fotos de gatos, y eventualmente, según eso, ya que no conoce los elefantes, va a tratar de clasificar ese elefante como alguno de estos que está viendo aquí. Entonces, entendiendo que, de nuevo, las redes neuronales convolucionales son capaces de conceptualizar píxeles para reconocer figuras o partes importantes
de los ejemplos que le pasamos, hay que entender que siguen siendo inteligencia artificial débil o estrecha. Pero aún así, se puede utilizar, a pesar de que tienen algunos desafíos de entrenamiento, de cómo poder reconocer cosas que los seres humanos somos capaces de reconocer. Las redes neuronales convolucionales son capaces de reconocer cosas bien interesantes. Se está utilizando hoy día, sobre todo en el mundo de la medicina, para hacer diagnóstico médico, sobre todo desde la parte de las imágenes, y eso la verdad es que tiene un nivel de avance bien interesante, pero yo les voy a contar un poco de algunos modelos que están aquí. Este es un modelo que se llama YOLO, You Only Look Once. Hay un par de versiones, pero efectivamente las últimas versiones están manejando un montón de parámetros para poder reconocer personas, camiones, motocicletas y un montón de objetos. Y la gracia es que estos no son modelos que tengamos que entrenar, vienen preentrenados, uno los baja, porque son de código abierto, y los puede incorporar en sus soluciones. Nosotros estamos viendo un montón de soluciones, pero hoy día, a propósito del contexto pandémico, se está utilizando como un detector de distancia social. Si alcanzan a ver, efectivamente vemos que en esta imagen, que es una imagen de video, una cámara de seguridad, reconoce y distingue a las personas de otros objetos que eventualmente también podrían tener una forma muy aproximada a una persona, reconoce correctamente a las personas, pero no solamente reconoce a las personas, sino que se da cuenta de que en la imagen hay personas que están demasiado cerca para el contexto de este distanciamiento físico que estamos buscando. Y eso es una de las soluciones que se está implementando bastante firme, sobre todo en estos tiempos. Nosotros desarrollamos nuestro producto que se llama AirVision, y básicamente es un entendimiento de inteligencia visual que primero parte por hacer esto que estamos viendo aquí. Esto es una imagen que estuvimos desarrollando a la entrada al Costanera Center para antes de que se cerraran los malls, sobre todo antes de octubre. Estuvimos haciendo varios experimentos de ver si podíamos reconocer el conteo de personas, reconocer las características demográficas de las personas. Alguien pregunta por ahí si cuándo nos van a pedir permiso para grabar. No, eso no tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con el manejo legal que finalmente hay dentro del uso correcto de la tecnología. La tecnología hoy día es capaz hoy día nos están grabando, tenemos cámaras al menos de tránsito que están en el público, y efectivamente cuando entramos a un edificio seguramente hay cámaras de seguridad, lo están grabando. Si nos reconocen o no, eso es otra historia, y justamente lo que yo decía, el mundo del face recognition, empresas como IBM decidieron parar el desarrollo en esa línea para evitar que efectivamente el día de mañana se pueda utilizar con fines no adecuados. Pero desde un punto de vista práctico, una de las soluciones que estamos implementando es la posibilidad de tener un conteo de personas dentro de un mall en caso de que haya una emergencia. Estamos en un país sísmico. ¿Qué pasa si hay un terremoto? Es ideal que la administración del mall sepa cuánta gente hay adentro en el momento que tengo que hacer una evacuación. Eso es el tipo de cosas que estamos desarrollando, y como ya les mostré el ejemplo, por ejemplo, aquí podemos reconocer una persona que tiene un teléfono, en la foto anterior con una cartera, pero nosotros estamos desarrollando justamente esta experiencia cliente, donde no solamente estamos reconociendo, hay 2, 3, 4 personas que puedo reconocer claramente, o puedo identificar como personas, no como individuos, pero además voy a tratar de tener una idea del estado emocional o de la experiencia emocional que están teniendo, porque con eso puedo mejorar eventualmente los estándares de atención del personal, del lugar, y eso evidentemente se transforma en una forma muy interesante de desarrollar. Eso era lo que quería contarles, espero que se haya entendido. Yo sé que toqué varios temas, los traté de aterrizar desde un punto de vista más bien de usos prácticos, concretos, en términos a veces de negocio, pero también para aquellos de ustedes que son un poco más técnicos, les puede haber interesado escuchar hablar de las redes neuronales convolucionales, de combinar modelos del Machine Learning y de Name Entity Recognition, que es una técnica que se utiliza bastante poco. ¿Preguntas? Rodrigo, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Oye, la verdad es que yo estaba escuchando fascinado, aprendiendo muchísimo de esto, probablemente como muchos de los que están en este minuto conectados. Voy a invitar a que vayan dejando sus preguntas ahí a través del chat, las vamos a ir compartiendo. Se nos va a sumar al panel Pablo González, quien ahí está entrando en este minuto. Hay varios desafíos por delante.
Yo quisiera hacer una acotación. Estaba pensando y de hecho conversaba con Pablo en algún minuto antes del webinar, de que hay una cosa que me llamaba mucha atención de cómo se están ocupando sobre todo los bots actualmente, por ejemplo, cómo se están gestionando todos estos robots conversacionales del servicio al cliente. Una cosa que me llamaba mucho la atención, de hecho, fíjate el denominador común. Yo tengo una lista aquí. Alicia Eniax de Integra Médica, Amanda de Falabella, Claudia de Entel, Lía de CMR, Emma de Totus, Isidora de Easy. El único hombre, fíjate, que encontré fue Pedro de Sodimac, que es como el constructor. Sí. Pablo tenía una teoría que podía ser la confianza. Yo tengo otra y puede ser también, y esto es una invitación y lo planteo como desafío a todos los que nos están mirando, de que muchas veces los robots y los bots conversacionales en este caso son creados por hombres. Entonces ahí también ojalá se pueda incorporar este factor también de repente de equidad de género. ¿Por qué no combinar que aleatoriamente te toque un hombre o una mujer, ¿cierto? De repente va a haber un punto en que a las empresas les va a hacer sentido. Bueno, vamos a Pablo ahí que se está sumando Sí, entonces a la asuntos como la privacidad.
Me sumo a la pregunta de José Arteaga. En esa línea se me generan muchas dudas: la privacidad, la seguridad de nuestros datos, la legislación al respecto. Entiendo tú hiciste, Rodrigo, una salvedad, ¿cierto?, hace unos minutos atrás. ¿Cómo, si queremos trabajar en esta área, no podemos hacernos los desentendidos al respecto? Absolutamente. A ver, yo creo que hoy día en la legislación en Chile estamos bastante atrás. Va a aparecer. Por lo que entiendo, la inteligencia artificial está en una fase que se crea de acuerdo a la necesidad de cada rubro. No existe una inteligencia artificial vendible como un Microsoft Office, ¿cierto? Como una, me imagino yo, se refiere a una especie de suscripción, algo de alcance masivo, que llegue a millones de personas. ¿Es correcto? ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, y efectivamente cuando yo estaba hablando de que lo que tenemos hoy día es inteligencia artificial débil, que son robots que resuelven problemáticas muy puntuales, eso es lo que estamos viendo. Entonces está en una fase en que se crea de acuerdo a la necesidad de cada rubro, más que de cada rubro, a cada problema. Efectivamente, a cada problema específico, dentro de un mismo rubro puede haber múltiples problemas. Si entiendo bien la segunda parte de tu comentario, Andrés, dice, no existe una IA vendible como un Microsoft Office que llega a millones de personas masivamente.
hay varios ejemplos de inteligencia artificial que la usan millones de personas masivamente, por ejemplo, Google Search, por ejemplo, Spotify, por ejemplo, Netflix, por ejemplo, varias otras. A compartirla. Me parece muy natural entrenar un Machine Learning con datos tabulados, pero con documentos me pierdo un poco. ¿Cómo se le pasa esa data, esa información a un documento? Perfecto, aquí estamos entrando un poquito en el doble clic técnico de cómo entrenar un modelo machine. Aquí, Nicolás dice, un smartphone ocupa inteligencia artificial, por ejemplo, lo aplica en el tema de la fotografía con la capacidad de que él está tomando una foto a alguien, si un perro, una persona, comida, nubes, montañas, de hecho, uno, no sé, yo como iPhone, le tomo una foto y me la categoriza automáticamente, pero subes la foto en redes sociales, te la reconoce, ¿cierto? ¿Cuáles son los, quiero extraer ahí de lo que plantea Nicolás, ¿cierto? ¿Cuáles son quizás los grandes usos que podemos darle, por ejemplo, al conocimiento facial en combinación a la inteligencia artificial? A ver, mira, para dar un ejemplo y contestar varias cosas aquí, justamente los smartphones
Buenísimo. Ya, ok. ¿Existe algún modelo de Machine Learning que te apoye en la administración de un inventario? Acá es muy importante que abramos la mente y pensemos que estas cosas son aplicables a muchos escenarios, en muchos casos y en muchos problemas de negocio distintos. Del vocabulario, eso es efectivamente, y Nicolás Aguilera menciona que el webinar se refería a robots. Sí, hablamos de robots, lo que pasa es que es muy probable que tú tengas el concepto del robot físico, del androide con brazos, o eventualmente con ruedas y un aparato. Los robots, hoy día se habla de robots de hardware físicos o robots de software, y hoy día hemos hablado muy fuerte de los robots de software porque ahí es donde está el gran desarrollo. El 99% del desarrollo de la inteligencia artificial está en robots de software y no en robots de hardware. Vamos a ir migrando a los robots de hardware sin duda, y por supuesto tecnologías como los vehículos autónomos, que ya están bastante desarrollados y efectivamente hay experiencias reales que se están desarrollando. Esos son robots físicos que están embebidos dentro de un aparato como un vehículo. La pregunta de Nicolás, que la quería tomar, dice, en relación a los medios periodísticos, aprovechando que tenemos todo esto de que miramos las redes sociales, interpretamos la parte emocional, ¿se podría implementar una herramienta de fact-check con el fin de evitar las fake news? Hay un gran proyecto que estuvo desarrollando gente del Departamento de Ciencia de la Computación de la Chile, entre ellos Bárbara Poblete, creo que también estuvo metido ahí Jorge Pérez, y han estado desarrollando eso. Y si bien es cierto, han logrado algunos avances, se dieron cuenta de que no es trivial, no es trivial, es un tema. Nosotros como ser humano, que somos el sumum cognitivo dentro del mundo, no somos capaces de darnos 100% cuenta cuando algo es fake news y cuando algo es totalmente real. A veces incluso hay medios oficiales que podríamos decir, no, pero es que si sale en este medio es fake news y si sale en este otro es oficial. Hay medios oficiales que se han equivocado, por lo tanto, no es una problemática tan fácil de resolver todavía, pero evidentemente existen formas de reconocer
problemáticas relativamente estándar, o líneas de fake news, temáticas de fake news que hoy día, por ejemplo, Twitter lo está atacando, Facebook lo está atacando, hay varios de los medios masivos sociales que están reconociendo temáticas asociadas a típicas fake news. O sea, por ejemplo, que COVID-19 es una conspiración o cosas de ese estilo. Entonces, evidentemente hay cosas que se están resolviendo, pero lograr desarrollar un robot que automáticamente sea capaz de reconocer fake news en todo tipo de contexto se aproxima más a la inteligencia artificial general que a la problemática, a la que resuelve temáticas muy puntuales. Sí. Gracias Rodrigo. Además, Nicolás es alumno mío en una de las universidades, así que suma un par de décimas. Bueno, teníamos la otra pregunta de otro Nicolás acá. Aquí la estoy compartiendo, de Nicolás Aguilera. Tú hiciste mención un poco a eso, pero a ver si podemos desarrollar un poco Boston Dynamics. Perfecto. Yo no ubico mucho esto, pero ya me estuve documentando, la compró Google, luego la terminó vendiendo SoftBank. ¿Cómo va eso? ¿Cuáles son los proyectos, la experiencia internacional? Mira, Boston Dynamics es una empresa que ha desarrollado robots físicos, y efectivamente están haciendo robots que son capaces el día de mañana de trabajar en faenas mineras, de subir, oye, digamos, bueno, los típicos videos que uno ve, robots subiendo escaleras, robots que los tratan o sea, robots que están en dos pies, ¿ya? Que en el fondo emulan mucho una forma humanoide o al menos una forma animaloide, ¿ah? Y efectivamente tienen pies, tienen brazos y cosas así, saltan, hacen mortales, y yo creo que el desarrollo interesante de Boston Dynamics es que está resolviendo toda la parte física de cómo un ente maneja el equilibrio, cómo maneja las fuerzas, dónde una pata mecánica hace fuerza para que el robot se dé una vuelta y cuál es la diferencia de la fuerza para que dé un salto vertical, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, la línea de trabajo de Boston Dynamics que incorpora inteligencia artificial, porque los robots van adaptando su comportamiento según el entorno que los está rodeando, están orientados a que el día de mañana reemplacemos seres humanos en condiciones de riesgo físico, una mina, una plataforma petrolera, rescates, cosas de ese estilo, a través de robots que tengan capacidades Pregunta para ambos, creo yo. ¿Cuánto es el tiempo de implementación de un proyecto de inteligencia artificial? Ustedes que trabajan en el desarrollo de proyectos, por un lado, el desarrollo de software, de plataformas web, en el caso de Pablo, Rodrigo, con inteligencia artificial y robots. ¿Cuánto demora esto? Siempre la respuesta va a ser depende. Depende. Hay cosas de inteligencia artificial que están medianamente empaquetadas. Yo les mostré algunos de los ejemplos que tenemos nosotros empaquetados. Entonces, por ejemplo, alguien me preguntaba en los chats
Nicolás preguntaba cuál era la herramienta que ustedes crearon para el análisis de documentos legales. Esa era, RDocs, Bueno, RDocs. RDocs, ahí está. La pueden encontrar con Lo tenemos acá. Giuseppe. Hemos Ah, escuchado grande muchos Giuseppe, artículos de prensa que hablan de Giuseppe, ¿cierto? Que prueba los grande ingredientes de Giuseppe. Notco, la mayonesa, la hamburguesa, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Oye, Ahí, en que breves no, palabras. que no, oye, en breves palabras, Notco, la mayonesa, la Not Mayo, la Not Milk, el Not Ice Cream, son cosas que han estado desarrollando la empresa Notco de la cabeza ahí muy impulsado por Matías Muchnik y dentro de la parte tecnológica está el extraordinario Karim Pichara, también profesor del Departamento de Ciencia y Computación de la Católica, como yo, él es titular, yo soy asociado. Karim desarrolló Giuseppe, efectivamente. Giuseppe es el nombre, Giuseppe le pusieron un nombre porque un poco nombre de chef italiano. Lo que hace Giuseppe es analizar datos de la composición, me voy a perder, molecular de ciertas cosas, de la mayonesa, de la leche. Y lo que hacen es a través de un modelo de Machine Learning, es probar alternativas con otros productos vegetales. En el fondo, la mayonesa original es de aceite animal, la leche obviamente es de producto animal también, entonces quieren replicar la misma composición molecular, pero con vegetales. Entonces lo que hace Giuseppe es justamente buscar las combinaciones de otras moléculas de la soya, de la avena, de un montón de vegetales, para poder ver qué combinaciones logran replicar, uno, la consistencia y segundo, sobre todo el sabor y eventualmente el color. Así que eso es lo que hace Giuseppe, justamente. Lo que hace a través de Machine Learning, va aprendiendo y va resolviendo eso. Y a propósito de una pregunta que salía por ahí, ¿cómo Spotify y Netflix aprenden de nosotros cada vez que tú eliges una canción que te gustó, o eliges una serie o una película que te gustó? Le estás diciendo a Netflix, a mí me gusta eso. Y esos gustos lo toman estos dos motores, Spotify y Netflix, en forma muy similar, para recomendarle a otros usuarios, si a ti te gustó esta serie, que también le gustó a Rodrigo le gustó esta otra serie, te la voy a recomendar a ti que todavía no la ves. Y eso es como va aprendiendo. Cada vez que tú haces un like, cada vez que tú evalúas algo, cada vez que tú dices me interesó, cada vez que en Google Search te da la respuesta y tú haces clic primero en el tercero, Google Search aprende de eso. Son aprendizajes completos y recurrentes en forma, digamos, diaria, literalmente. Muchas gracias a Se Pablo. pueda despedir. Lo último, Sí, ahí muchas sí. gracias a Pablo Avilés, que hizo una pregunta. Sí, eso. ¿Ahora estoy o no? Sí, sí, te veo. Ya, buenísimo. Oye, bueno, antes de que se vayan, agradecerles y por favor, bueno, pedirles que también respondan a la encuesta que hemos dejado. Y bueno, por supuesto les estaremos avisando sobre el próximo webinar. Tenemos temas muy interesantes que seguir viendo y queremos seguir aprendiendo juntos y nada, esto es lo que nos apasiona, así que nos encanta compartirlo con todos ustedes.
Quiero también, para finalizar, agradecerle a nuestros partners, especialmente a RSolver, a ti, Rodrigo, también, tremenda presentación, todos aprendimos muchísimo hoy día, así que buenísimo. Invitarlos también a abrir la mente, a pensar qué cosas se pueden solucionar con inteligencia artificial, qué cosas podemos automatizar. Y si quieren emprender o tienen ganas de hacer un proyecto de este estilo, contáctenos con toda la libertad del mundo, conversémoslo y veamos. Estamos generando innovación muy interesante desde Chile, estamos llegando también a varios otros países, por lo tanto, está muy bueno y podemos aprovecharlo todo. También quiero agradecer a Proyectum, consultora líder en América Latina en dirección de proyectos TI, gestión de proyectos y empresas ágiles, con presencia en 7 países, a Chócale, primer medio económico centrado al consumidor, y a la Universidad del Desarrollo, que también nos acompaña en nuestros webinars, que no puedo dejar de mencionarlos. Bueno, Oye, a antes ti, de terminar, Pablo, y a ti, Max, muchas gracias. Sí. Gracias Rodrigo, gracias Pablo. Antes de terminar, yo creo que el productor de las bambalinas nos va a dar las orejas. Entiendo que la encuesta que tiene que aparecer es la final, y ojalá la puedan contestar, porque la idea, ¿cierto?, es que podamos compartir para futuros webinars, ¿cierto? Nuevas actividades. Ahí me imagino Pablo está activando Yo no tengo acceso al sistema de encuesta en este momento. Alguien activó eso, entonces quien lo activó debe cambiarla. Ups. A ver, yo no fui. Hoy día he estado Ya, ahí está. Sí, ¿no? Bueno, pero la idea es que puedan evaluar la actividad de hoy día. Ahí sí lo tenemos en pantalla, que puedan evaluar la actividad de hoy día, y toda esta información nos va a servir para que podamos organizar futuros webinars abiertos, ¿cierto?, para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por conectarse en el día de hoy. Gracias, Rodrigo. Antes de terminar, están preguntando por esto. Esto va a estar en el canal de YouTube de Gux y también de Chócale. Vamos también a mandarle el link a sus mails, así que tranquilos con eso. Tenemos perfil en LinkedIn, si tenemos. Se los vamos a poner el mail también, para que ahí nos puedan agregar quienes quieran que interactuemos. Nosotros siempre felices de tener reuniones, conversar y ver en qué cosas nos podemos colaborar. Por el momento el 20% ha respondido a la encuesta, así que ojalá que todos puedan hacerlo. La verdad que nos sirve para seguir mejorando y bueno, también obviamente seguir entregándoles contenido educativo y de calidad. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rodrigo. Así que eso, que tengan un excelente día miércoles todos ustedes. Vamos a dejar ahí los links disponibles. También pueden revisar el video a través del canal de YouTube de Chócale. Alguien compartió ahí, de hecho Joaquín, que estaba muy atento, compartió también ahí, ya está registrado el video. Así que eso, y también, por supuesto, seguir las redes sociales de MOOCs, seguir las redes sociales de Chócale, seguir también a RSolver y a Rodrigo. Así que eso, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Un abrazo, Max, un abrazo, Rodrigo, y a todos. Chao, que estén bien.